Soy el padre Marcelo. Actualmente estoy ayudando aquí en el seminario Beato Meran Coach de nuestra eparquía y atendiendo temporalmente algunas parroquias que están vacantes acá en la zona de Gran Buenos Aires. Les propongo que hagamos una oración juntos para compartir este encuentro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rey celestial, consolador, Espíritu de la verdad, que estás en todo lugar y todo lo llenas, tesoro de bienes y dador de vida, ven a habitar en nosotros y purifícanos de todo pecado. Tú que eres bueno, salva nuestras almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para comenzar este encuentro, quiero compartir con ustedes un texto de la palabra. eh, que nos puede iluminar. La cita para los que tengan la Biblia cerca y lo quieran ir leyendo juntos es Primera de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 9. Dice, allí entró Elías en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo, ¿qué haces, Elías? Él respondió, me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía, ¿qué haces aquí, Elías? Este pasaje nos nos puede introducir al misterio que tenemos que compartir en en este encuentro y que es la liturgia. En la lectura que hemos escuchado, el Señor dice a Elías que salga de la gruta porque él se va a manifestar. Ponte de pie delante del Señor. Y bueno, y empezaron manifestaciones grandiosas, ¿no? Comenzó un viento huracanado, comenzó un terremoto, comenzó un fuego. Sin embargo, Dios no estaba en ninguno de esos elementos. ¿Cómo se manifestó Dios? ¿Lo pueden decir? Ahí están viendo la imagen. Muy fácil, ¿eh? Pueden Con desmutarse. una brisa suave. Con una brisa suave. Nada de lo extraordinario que estaba sucediendo manifestaba la presencia de Dios, sino solo la brisa suave. El profeta Elías nos, nos hace pensar a nosotros dónde buscamos a Dios y cómo lo encontramos. Porque para esto Dios nos trajo al mundo. Dios nos trajo al mundo para entrar en comunión con Él, para encontrarnos con Él, para estar más cerca suyo. Y de alguna manera, intuitivamente, nosotros buscamos en muchos lugares, pero la tentación está en buscar muchas veces
manifestaciones demasiado extraordinarias. Buscamos ese terremoto, ese fuego, ¿no? Me suena acá tantas iniciativas pastorales de impacto, ¿no? Que te movilizan un montón, pero después se va. Elías encontró a Dios en una brisa suave. Y vale la pena preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Dónde y cómo nos encontramos con Dios? Por ejemplo, ¿nos encontramos a veces con Dios en el silencio? Y evidentemente creo que sí, ¿no es cierto? ¿Por qué elegí esta cita? Porque hoy tenemos que hablar de la liturgia y la liturgia para nosotros es la manera más perfecta del encuentro con Dios. La liturgia para nosotros debe ser, de alguna manera, el culmen en el que entramos en la comunión con la Trinidad. Es la fuente y es el culmen del encuentro de el Creador con su criatura, del Padre con su Hijo. Por lo tanto, acá ya podemos empezar a tomar, a sacar una deducción, ¿eh? Que la liturgia no es un espectáculo ruidoso, no es un terremoto, no necesita ser un fuego, no es una actividad externa más, es la forma en la que Dios sale al encuentro de su pueblo, no con estruendos, sino con el susurro del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Con el susurro de esta brisa suave. Nos llama a la comunión con Él como llamó a Elías, no con gritos, sino con una presencia amorosa, con una presencia suave, con una presencia íntima. Espero que podamos enfocar desde este ángulo, el estudio de la liturgia para nosotros y también para nuestros niños. Y acá hay una alerta, que quiero despertar. Vamos a hablar en este encuentro conmigo, en el próximo encuentro con el Padre Nazari, sobre el desarrollo, la estructura, los signos de litúrgicos. Y empiezan a surgir ruiditos. Pero padre, en mi parroquia el padre fulano hace así, en mi parroquia el padre vengano hace así. Bueno, no, no nos pongamos, ¿no? Como jueces, a ver quién cumple y quién no cumple. Ustedes tienen la seguridad de que tanto este encuentro como el encuentro que viene están basados en lo que la Iglesia enseña, en base al Catecismo, Cristo Nuestra Pascua, que ustedes ya lo conocen, y en base a los cánones de la Iglesia, que es el código de cánones de las iglesias orientales. Entonces, no nos podemos, a partir de un curso, hacernos licenciados en liturgia y empezar a criticar a Dios y medio mundo, ¿eh? Esto tiene que ser para crecimiento y no para entrar en rivalidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno, en los temas que hoy nos tocan desarrollar y que los van a encontrar en el catecismo desde el punto 331. Yo no sé si los están leyendo a medida que van pasando los encuentros, pero les recomiendo que sea así. Em, a ver, me falta acá una pequeña... Aguántenme un segundito. Disculpe, padre, ¿qué número dijo del catecismo? Desde el punto 331. Gracias. Exacto, desde el punto 300. Em, Vamos a comenzar con cuatro, podemos llamar,
dimensiones que tiene la liturgia y que nos dejan entender su esencia, es decir, nos van a ayudar a, a poder definirla. Tenía una diapositiva, pero no la encuentro, así que se las voy a decir. En primer lugar, La liturgia tiene una dimensión trinitaria. La liturgia también tiene una dimensión eclesial o eclesiológica. Vamos a ir explicando, no se preocupen. La liturgia tiene una dimensión escatológica, escatológica y una cuarta dimensión, una dimensión cósmica. Vamos a comenzar por esta dimensión trinitaria. ¿Eh? La liturgia es ante todo una obra de la Trinidad. Ya dijimos que va a ser el momento de comunión, ¿no? De nosotros con el Dios Trinidad, con el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Es una manifestación del amor de la Trinidad hacia el hombre. Por eso la llamamos divina liturgia. Liturgia significa servicio, servicio. Es un servicio divino, ¿eh? Divina liturgia. Es decir, es el momento en el que Dios desciende para servirnos, en el que el Dios Trinidad se hace servidor de nosotros. Miren que muchas veces nosotros tenemos la concepción completamente eh, eh, em, distorsionada, porque de alguna manera creemos que nosotros somos los protagonistas en la liturgia. ¿En qué sentido? En que nosotros la armamos, construimos un templo, lo decoramos, em, eh, cantamos cantos, prendemos incienso, hacemos gestos, ¿no? Es de alguna manera un servicio, ¿no? Que el hombre hace para honrar a Dios. Y eso es válido, claro, sí, es así. Sin embargo, el auténtico servicio en la liturgia es al revés. No es el servicio que el hombre está haciendo hacia Dios, sino el servicio que Dios está haciendo hacia el hombre. Es un ícono del abajamiento de Dios, del anonadamiento de Dios. Por eso la liturgia es trinitaria. Por eso es trinitaria, porque siempre la oración de la iglesia está dirigida al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Fíjense cuántas veces nosotros durante la Divina Liturgia proclamamos a la Santísima Trinidad. Y cada vez que la proclamamos, hacemos el gesto litúrgico de la asignación. Cada vez que escuchamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la liturgia, nos signamos para recalcar, para realzar esta dimensión trinitaria. Por la intercesión del Espíritu Santo, a través del Hijo, la oración de toda la iglesia se eleva hacia el Padre. También dijimos que que la liturgia es eclesiológica o que tiene una dimensión eclesial. La liturgia es siempre una acción de toda la iglesia, no de individuos aislados. Cuando nosotros distinguimos los tipos de oración, tenemos una oración que es personal.
La oración que nosotros podemos hacer en casa, rezamos antes de comer, podemos rezar el rosario, podemos hacer solos la oración del corazón. ¿M? Podemos tener un momento de intimidad con un ícono, ¿no? Encendiendo una velita. Es una oración personal, ¿sí? Un encuentro mío, el esfuerzo que yo estoy haciendo por encontrar a Dios. Pero la liturgia no es una oración solamente personal y no puede ser una oración personal, sino que es una oración comunitaria. Comunidad, asamblea, iglesia son sinónimos. Podemos decir que es la dimensión colectiva también de la liturgia. No somos personas aisladas las que rezamos, sino la iglesia toda la que reza en la liturgia. ¿Qué significa la iglesia toda? No solamente los que estamos en el templo rezando, sino toda la iglesia. La iglesia que está acá en la tierra, los que están en el templo, los que están afuera, los que creen, los que no creen, los que están cerca de Dios, los que no están tan cerca de Dios. La iglesia que está esperando el reino, la iglesia purgante, y también la iglesia celestial, es decir, todos los que ya están gozando de la vida divina plenamente. Eso significa que la liturgia es eclesial. Hay en el momento de la liturgia un, un momento de ruptura de barreras donde no estoy solamente yo y la otra familia y la otra familia y el sacerdote lo que estamos rezando, sino que toda la iglesia junta eleva las súplicas al Padre. Todos los, toda la iglesia peregrina en la tierra se unen a la iglesia celestial. ¿Saben dónde se manifiesta esto cuando rezamos la oración que Jesús nos enseñó? Decimos Padre nuestro. Así estemos en el templo uno solo. Eh, a mí si me toca celebrar la Divina Liturgia solo, no digo Padre mío, porque estoy solo, digo Padre nuestro, porque es liturgia eclesial. Yo no estoy rezando solo, estoy rezando con todos ustedes y con todos los ángeles y con todos los santos y con la Madre de Dios. ¿Eh? Que sea eclesial también significa que todos los carismas y que todos los ministerios se integran en la celebración, cada uno desde su lugar, pero en unidad. Es decir, nosotros vamos a encontrar en la liturgia actores diferentes, con diferentes funciones. Hay una persona encargada de encender las velas, hay una persona encargada de tocar la campana, hay otras personas que preparan los arreglos florales, hay quienes prenden los ventiladores, quienes los apagan, quienes abren las ventanas, quienes hacen callar a los niños. Bueno, tenemos al sacerdote, al diácono, a los subdiáconos. Es decir, todos con sus carismas y con sus ministerios están participando de la liturgia y todos son válidos y valiosos. Nosotros como catequistas, sobre todo de niños, tenemos que enseñarles a ellos que no están yendo simplemente a participar de la liturgia, sino de que ellos son parte de la liturgia. Si nosotros no les damos a los niños un lugar, un rol, de alguna manera un ministerio que cumplir dentro de la liturgia, es muy difícil que les guste, porque van a estar viendo todo como si fuese una obra de teatro.
Aquí hay que encender un poco la chispa pastoral del catequista para decir, bueno, ¿cómo hago para que mi grupito de niños pueda tener una misión específica? Así sea muy sencilla. Hoy un grupo de 4 se queda en la puerta repartiendo los libritos a cada uno de los que entra. Hoy el grupo de comunión va a cantar el himno de los querubines. Hoy el grupo de primer año se va a encargar de pasar con la bolsa para reunir la colecta. Son cosas, parecen súper sencillas, pero los chicos ahí van a comenzar a entender esta eclesialidad de la liturgia y de que ellos son parte de esa asamblea viva. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Muy bien. La oración litúrgica debe elevarse desde toda la comunidad de los fieles. Vamos entonces a la tercera dimensión, que es la escatológica. ¿A qué nos referimos con escatológico? Lo escatológico es lo último. Por eso, por eso suena a veces un poco burdo. Se usa también para otro sentido. En la teología, escatológico es lo último. ¿Qué es lo último para nosotros? Bueno, la venida del Señor, la parusía. Lo último que va a suceder en la historia de la salvación es la segunda venida de Jesús. Nada, ahí se termina todo. Desde ahí, eternidad para siempre. Por lo tanto, la liturgia es anticipo del reino de Dios. Es ese todavía no, pero ya sí del reino de Dios. De alguna manera es vivir la experiencia en el presente de lo que vamos a vivir en el futuro. Habíamos dicho que hay barreras que se rompen. Claro que hay barreras que se rompen, porque de alguna forma la liturgia nos invita a pregustar la dulzura de los bienes eternos. De alguna manera la liturgia tiene que ser para nosotros un anticipo de la experiencia del reino celestial. Claro, a modelos muy, muy terrenales, ¿no? Y con todas las limitaciones que tenemos en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, sin embargo, este carácter escatológico de la liturgia a nosotros nos tiene que llamar mucho la atención, porque nosotros tenemos que hacer de la liturgia lo más celestial posible y no lo más terrenal posible. Y ojo con esto, ¿por qué? Porque a veces tenemos la tentación de transformar como es el encuentro con Jesús, entonces lo intentamos transformar casi como en una charla con mate y bizcochitos con Jesús. Te invitamos, a venir a tomar unos mates con bizcochitos con Jesús, el encuentro con Jesús. No, 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 no porque no sea un encuentro y porque no sea una linda analogía. Está bien la analogía, pero nosotros no podemos jugar a eso en la liturgia, porque la liturgia tiene que tener signos celestiales y no terrenales. De hecho, todos los elementos litúrgicos están pensados para imitar las realidades del cielo. Miren, el dorado. El color dorado que prepondera los templos, los ornamentos, los vasos sagrados, es de alguna manera un símbolo de lo celestial, porque no es un color de la tierra, sino que trata de manifestar la gloria celestial. La belleza del canto, la belleza de los ornamentos, la belleza del altar, todo tiene que de alguna manera apuntarnos a la belleza del reino de los cielos, a la belleza más pura, a la belleza en mayúscula. Es escatológica y se manifiesta en un signo
muy importante de nosotros, los fieles, cuando estamos rezando. Porque la normativa manda que el templo debe construirse con el altar mirando hacia el este, es decir, hacia el punto cardinal de donde sale el sol. En muchos lugares no se pudo hacer así o no se pensó así o bueno, no importa. Más allá del este eh, em, cardinal, estamos pensando en un este escatológico. Es decir, nosotros estamos en la liturgia mirando hacia el lugar desde donde va a venir Cristo, desde donde va a levantarse el sol de la justicia, Cristo Dios nuestro, de una vez y para siempre. Y hay en un gesto litúrgico esta actitud. Los fieles en la divina liturgia tienen una actitud de espera. ¿Cuál es la actitud? La de estar de pie. Ustedes saben muy bien, en los templos bizantinos no se acostumbra que hayan bancos, ¿no? Nosotros aquí en la iglesia en la diáspora los hemos llenado de bancos por una latinización, ¿no? Pero si vemos un templo en Ucrania o en otros lugares, ¿sí? Las iglesias bizantinas no necesariamente tienen bancos, apenas tienen algunos bancos a los costados para las personas mayores. ¿Por qué? Porque la gente está de pie. Está de pie, ¿por qué? Porque está esperando. Porque está esperando, nadie espera sentado. El que espera sabiendo que va a venir, ¿no? Como estamos cuando estamos en el consultorio, si yo ya sé que me toca, ya no me quedo sentado, ya me paro y me pongo al lado de la puerta del consultorio, ¿no es cierto? Porque ya sé que viene, ya sé que se abre la puerta. Esta es la actitud de la liturgia escatológica en el signo de los fieles, en el gesto litúrgico. Estoy de pie con las manos tendidas hacia el costado, ¿no? Esperando, esperando que Jesús venga. ¿Eh? Acá me acuerdo del primer encuentro que Celeste había tocado el tema de los gestos litúrgicos. ¿Eh? Y acá está el simbolismo, ¿no? de este signo. Vamos a la cuarta y última dimensión. ¿Ya se cansaron o estamos bien? Ah, que ¿Estamos ya se bien? cansaron. Mejor, No. cortamos y vamos a preparar el locro. Ah, no. Bueno, la cuarta dimensión es la dimensión cósmica. ¿Eh? La liturgia abarca todo lo creado. ¿Eh? El cosmos es todo. El cosmos es la armonía total de la creación. Dios no solamente se reveló, se revela a través del mundo material, sino que Cristo mismo santificó la materia, ¿no? Con su encarnación y la santificó usándola en signos, ¿eh? Él hizo barro para cuidar al ciego mandó al ciego de nacimiento a hacer barro para curarse los ojos. Su manto curó a la hemorroísa. Él emitió una luz en el monte Tabor para mostrar a sus discípulos su naturaleza divina. El mundo material, de alguna manera, está santificado y es canal de santificación para nosotros en la liturgia. La creación entera en la liturgia se une en un canto de alabanza y todo se vuelve un medio de comunión. El vino, el agua, el pan, el incienso, la luz, las personas. Y por eso nosotros tenemos que destacar y valorar cada vez que la liturgia prescribe cosas materiales. Porque muchas veces terminamos transformando los signos en una muestra gratis. ¿A qué me refiero? Vamos a bendecir velas. Llevo una velita de hornillo, así, chiquita. Vamos a ungir con aceite. Me ponen así, apenitas una crucecita con aceite. Vamos a bautizar, echamos una gotita de agua en la frente del nene, ay, para que no llore. Los signos materiales, los signos materiales
tienen que ser una manifestación de esta liturgia cósmica. Entonces hay que usarlos. Yo me acuerdo de una anécdota cuando en una consagración episcopal, Monseñor Antonio Marino, hoy ya es obispo emérito, fue obispo de Mar del Plata, iba a ordenar, a consagrar un obispo. En el rito de la consagración del obispo, en el rito latino, el obispo consagrante, ¿sí?, unge la cabeza del que va a ser ordenado obispo con el merón, con el crisma, y después lo tapa con el solideo. Esta unción, ¿sí?, es un signo muy importante. La unción de los reyes, de los sacerdotes, es un rito del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero en la liturgia latina ha quedado en que el obispo consagrante se moja un poquito el dedo y hace la señal de la cruz. Y Monseñor Marino dijo, no, dice, esto es una unción real y sacerdotal y profética. ¿Y saben lo que mandó a hacer Monseñor Marino? A mandar una jarra de crisma, de merón, y en el momento de la unción, el obispo que iba a ser ordenado inclinó su cabeza y él derramó aceite consagrado, literalmente lo derramó. Pero fue hermoso, porque todos pudimos ver y hasta oler el perfume del merón, el perfume del crisma. Por eso digo, no podemos transformar la materia en muestras gratis de la liturgia. Nunca es suficiente incienso. ¿Se entiende? No mezquinemos, no mezquinemos, porque todo va a ser eh, canal de alabanza, ¿no? Canal de alabanza en la liturgia. La iglesia bendice y santifica diversos objetos y medios por los cuales Dios manifiesta su presencia. Y nosotros, los ucranianos, en eso ganamos a todos, ¿no? Porque hasta el chorizo bendecimos en Pascua. Y es signo de la presencia de Dios. Y sí, ¿no? Porque vamos a compartirlo en la mesa pascual. Muy bien, ¿estamos bien? Sí, bueno. Espero tener alguna diapositiva para no aburrirles tanto. Ah, no. Ahora vamos a algo bueno. Ahora vamos a algo bueno. A ver, ¿quién pregunta algo? Ah, Padre Marcos, ¿qué pusiste? No sé qué pusiste, Padre Marcos. De hecho, es evidente que en día de bendición. Claro, ¿vieron lo que puso el Padre Marcos? Cuando tenemos algo para bendecir, se nos llena la iglesia, ¿no? Bendición de agua, lleno de gente. Bendición de velas, lleno de gente. Bendición de flores, lleno de gente. Es verdad, es verdad. Pero bueno, usemos esto, fíjense, usemos esto como excusa también para que los chicos participen en la liturgia, ¿no? Preparemos con ellos el ramo que van a bendecir el Domingo de Ramos. Preparemos con ellos las velas que van a bendecirlas el día de la bendición de velas. Preparemos con ellos las flores. Em, usemos eso como una técnica pastoral para, para hacerlos parte de esta liturgia cósmica. Eh, El padre, un amigo mío, el padre Gus Merotti, ahí la hermana María Elena lo conoce, que están en una parroquia que se llama San Francisco, en Berisso, bendice a las mascotas. Entonces los chicos un día van todos con sus mascotas. Sí, claro, todo alaba al Señor, hasta las piedras alaban al Señor por solo su existencia. Vamos ahora a desarrollar dos ideas claves antes de ver las partes propias de la Divina Liturgia. Dos ideas claves. La Divina Liturgia, en primer lugar,
es memorial de lo que hizo Jesús. Hagan esto en memoria mía. La Divina Liturgia no es un recuerdo simbólico de la última cena, sino es la actualización real del misterio pascual. Vuelve a hacerse presente en el pan y en el vino el cuerpo y la sangre del Señor. Cristo nos hace partícipes de su vida divina a través de la Eucaristía. Es Él quien actúa en cada celebración y no depende de nuestra creatividad o de nuestro estado emocional. Si Pedro bautiza, Cristo bautiza. Si Judas bautiza, Cristo bautiza. ¿Entendieron? No depende la divina liturgia de que si el cura es más bueno, más malo, más santo, si siempre está Cristo. La divina liturgia es memorial de su pasión salvadora y de su vivificante resurrección. Acá no hay más plenas o menos plenas, no hay Eucaristías más completas o menos completas. Y el principal punto de la Divina Liturgia es que vamos a celebrar el memorial de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Cristo concede el don de la comunión en la vida divina, haciéndonos participar de su muerte y de su resurrección. Esta es una idea clave, la primera idea clave. ¿Por qué quiero que esto sea una idea clave? Porque tenemos que evitar o corregir cualquier cosa que atente contra esta idea clave. Por ejemplo, que la Divina Liturgia va a ser un momento de un gesto comunitario, de una comida fraterna. No, no es eso. La estamos vaciando a la Divina Liturgia porque tiene una dimensión sacrificial. Va a haber sacrificio de vuelta, ya no cruento, no va a haber sacrificio de sangre, va a ser un sacrificio incruento, pero sacrificio. No tengamos miedo de usar la palabra sacrificio con los chicos. Es una pavada. No queremos herir sus susceptibilidades, pero ellos están jugando jueguitos donde sacan las tripas a los otros. Ellos saben bien lo que es un sacrificar algo. Entonces nosotros no podemos pasar por alto esto disfrazando todo de un abracémonos mutuamente, y cantemos que Cristo resucitó. No es solo eso. Pensar que hacer memoria es solo recordar es un gran error porque es una participación real en el sacrificio de Cristo. No podemos desligarlo del misterio pascual. No es un acto horizontal, es un acto vertical, centrado en la comunión con Dios. Segunda idea clave, para que ya empecemos la segunda parte, que es más entretenida que esta, les prometo, que la liturgia, la divina liturgia es la cumbre de toda la vida litúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Que la liturgia, la divina liturgia, es este servicio, dijimos, de Dios al hombre en el que el Padre nos da a su Hijo y el Hijo se entrega a nosotros como alimento. Que la Eucaristía nos transforma, nos hace corpóreos, cosanguíneos con Cristo. Que la Iglesia responde al don ofreciéndose a sí misma, que es un diálogo real de amor transformador. El Hijo se ofrece a sí mismo como alimento a través de la palabra y a través del alimento.
de vuelta. ¿Por qué esto es una idea clave? Porque si quitamos a la liturgia como cumbre, vamos a empezar a protestantizar nuestra teología litúrgica. Y hacemos participar a los niños de rosarios, de cantos, de obra de teatro, pero no nos interesa si participan o no de la divina liturgia. Todo eso tiene que ser anticipo para llegar a la cumbre. Si no, le vamos a estar haciendo a ellos entrenarse para subir, entrenarse para ser alpinistas, pero decirles que nunca van a poder llegar a la cumbre de la montaña. Entonces, no los podemos engañar. No les podemos hacer que se satisfagan con unos pocos caramelos mientras que tienen la fuente de chocolate allá arriba, ¿no? Esto es muy importante. Es muy importante que ellos se entiendan. Para que ellos se entiendan, nosotros tenemos que entender primero, ¿no es cierto? Pero bueno, para eso estamos. Este tiene que ser un ambiente no solamente de aprendizaje. Con esto cierro este primer ciclo. Ya vamos a una segunda parte. Si quieren, pueden hacer comentarios, interrúmpanme y hagan comentarios. Em, no puede ser solamente aprendizaje, sino también interpelación, ¿no? Nosotros tenemos que ser los primeros en interpelarnos a través de todo esto. Ahí Víctor dice, en el rito romano tradicional, la ordenación episcopal, al ordenando se le echaba merón sobre la cabeza para evitar que se derramara para los costados. Al nuevo obispo se le ponía previamente en torno a la cabeza una cinta en forma de vincha. Claro, mira, entonces está muy bien. Claro, la reforma litúrgica del Vaticano II también de alguna manera salpicó a nuestra iglesia, a pesar de que el documento Sacrosanctum Concilium, el documento de la reforma litúrgica, aclara que es un documento solamente para la liturgia de rito romano, a pesar de que hace esa aclaración, nos salpicó a nosotros muchísimo. Entonces, este despojo de los signos o la minimización de de los gestos nos ha tocado también a nosotros. Miren una cosa, comparen los ritos. Rito romano. Si nosotros tenemos que pensar en un sacerdote que bendice algo con agua bendita, pensamos en un sacerdote que tiene una varillita de metal con una cabecita así con agujeritos y que te salpica tres gotitas. ¿Cómo bendecimos nosotros en el rito bizantino? A baldazo, ¿no es cierto? Y claro, porque de esto se trata, ¿no? De no minimizar el signo, de no minimizar la materia. No estamos cansados ni aburridos. Bueno, de Olga, gracias. Bueno, vamos, ¿que alguien quiere aportar algo? Bueno, vamos a ver ahora algo muy interesante que nos va a servir no solamente para este encuentro, sino también para los otros encuentros. Porque tenemos que hablar con propiedad. Y hablar con propiedad significa tener certeza de algunos términos y los nombres correctos, sobre todo de algunos elementos litúrgicos. Vamos a hacer un repaso, algunos los conocen y otros no los conocen para nada. Yo lo que voy a hacer es mostrarles las diapositivas y lo voy a nombrar, ¿sí? Sin embargo, después lo vamos a compartir al grupo para que ustedes lo tengan, ¿eh? Como material de estudio y también como material catequético, porque de hecho está elaborado, las láminas estas que les voy a mostrar están elaboradas para mostrarlas en catequesis y enseñarlas en catequesis. Son los nombres de los elementos litúrgicos. Los nombres de los elementos litúrgicos. Vamos a empezar por el primero.
Están viéndolo, ¿no? ¿Me hacen así? ¿Me hacen ok? Sí. El primero, esta está escrita en ucraniano, yo después se las voy a pasar en castellano. El primero es el discos y la estrella. El discos y la estrella. Es el vaso sagrado que va a llevar el pan. El discos y la estrella. La estrella, la que se coloca sobre el discos, ¿sí? Esa cruz. También algunos lo llaman asterisco. En el segundo es el cáliz. El cáliz. Fíjense, la cuestión del uso del dorado, de las piedras. No, no tiene que ser un motivo de ostentación. Ojo con eso, ¿eh? Porque muchos se quieren hacer a la iglesia pobre, celebrando con cálices de cerámica. Eso no solamente que va contra las leyes canónicas, sino que además es una hipocresía, porque les saldrá menos el cáliz de cerámica, pero no sé si gastarán menos en algunos placeres más mundanos. Para Dios lo mejor, para Dios lo mejor. El tercero y el cuarto son los velos. El primero es el velo menor y el segundo es el velo mayor. Dice Pokrivets y Vozduk para los que saben leer en ucraniano. El primero es el velo para el discos, ese que tiene forma de cruz. Y el segundo velo, el grande, es para ambos dones. De alguna manera, los velos cubren los dones porque son parte del misterio, ocultan el pan y el vino, ocultan el pan y el vino a la vista de todos. Después de los velos sigue la lanza. ¿La ven a la lanza? Literalmente simboliza la lanza del soldado que atravesó el costado del Señor. Ya vamos a ver dónde la vamos a usar. Y al lado de la lanza está la cuchara, la cucharita que se usa para distribuir la Eucaristía. Al lado de la cucharita está el recipiente para el agua hirviente. Recipiente para el agua hirviente, ya vamos a ver cuándo se usa. En realidad lo van a ver con el padre Nazari. Después está la cruz de mano. La cruz de mano. Vamos abajo. El paño rojo es el hiletón. En el rito romano lo llaman el corporal. Es un pequeño mantel del tamaño de una servilleta que se despliega, por eso ven que tiene pliegues. Este está desplegado, ¿no es cierto? Se despliega para colocar sobre él el cáliz y el discos. Sobre él se va a realizar la consagración. En nuestra tradición es de color rojo. En el rito latino es de color blanco. Les digo porque por ahí alguno trabaja en una iglesia, en alguna parroquia de la iglesia latina o tiene familiaridad para que sepa qué es, como está descontextualizado en el dibujito. Debajo del hiletón o corporal está el antimension. El antimension, ven que también es una tela, pero ven que tiene impreso la sepultura de Jesús. Es como si fuera una pequeña playanetza, ¿sí? Una pequeña sábana santa. Es el paño con reliquias de los santos que se coloca en el altar para poder celebrar la divina liturgia. Al lado de, vemos una especie de mástil con la punta de un angelito. La repida, abanico también algunos lo llaman. Literalmente se usaban como espantamoscas. Como espantamoscas. Claro, porque era como una especie tomando, los diáconos lo tomaban de ese, no me sale la palabra, mango, de ese mango, y lo agitaban para que los insectos no se posen en el discos y en el cáliz, en el pan y en el vino.
Al lado está el evangeliario. El evangeliario. También, ¿vieron? Ricamente adornado, porque si comulgamos del pan y por eso tenemos un cáliz adornado, también comulgamos de la palabra y por eso también está ricamente adornado como el cáliz. Debajo del evangeliario está en ucraniano lo llamamos cropelo o el asperge, era lo que decíamos, ¿no? Que cuando bendecimos en el rito bizantino lo hacemos con ganas. Al lado está el incensario, kadelnetsia en ucraniano, con esas 12 campanitas simbolizando las voces de los apóstoles que anuncian la buena noticia. Al lado de la cadelnezia hay una estructura de metal grande que se llama letinek. El letinek es un plato grande donde tiene cuatro recipientes. En el medio hay un recipiente que es una bandeja, similar al discos. ¿Lo ubican? ¿Mi cursor se ve ahí? Sí, Sí. perfecto. Esta bandeja es para poner los panes en la bendición de los panes en las vísperas de una fiesta, en la vigilia de una fiesta. Cuando rezamos las vísperas en la vigilia de una gran fiesta, se reza la litia, de ahí letinek, de litia, y se bendicen cuatro elementos. Los panes, que se van a ir colocados acá. En este recipiente pequeño se va a colocar el trigo, que se va a bendecir. A la izquierda el aceite, aquí se va a colocar aceite. Y a la derecha vino. ¿Por qué se bendice esto en las vísperas de las grandes fiestas? Que antiguamente eran las vigilias. La gente se quedaba rezando desde la vigilia, desde el atardecer, que era el comienzo de la fiesta, toda la noche en la iglesia. Entonces bendecían lo que iban a comer. Bendecían pan, bendecían vino, bendecían otras cosas. El, el- la evolución litúrgica hizo que quede esto simbólico, ¿no? Unos panes, un poco de vino y un poco de trigo y el aceite con el que se va a ungir después a los fieles, el aceite bendito. Y por eso arriba vemos el pincel para ungir, ¿eh? El pincel para ungir a los fieles. A la derecha vemos dos candelabros que se ocupan en la liturgia pontifical, es decir, la liturgia que preside el obispo, con estas velas que se llaman diquirion y triquirion, diquirion con dos velas, triquirion con tres velas, la doble naturaleza de Cristo y las tres personas de la Trinidad, es el simbolismo. El obispo bendice a los fieles y a la iglesia, por eso bendice a los cuatro puntos cardinales con estos candelabros. ¿Qué les parece esto? ¿Les parece interesante? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Em, Yo, ahora vamos a ir revelando, sí. no, nosotros, bueno, soy José de Tucumán, bueno, estoy asociado a la Iglesia Greco-Melquita y bueno, no me acuerdo cómo le llaman ustedes, pero nosotros le decimos flabelos o querubines, que son A como los, esos a los aventadores, abanicos. Ujú, sí. abanicos, ¿sí? Precisamente, como soy iconógrafo, y tengo el par de abanicos, no sé si se me puede ver en la cámara, que son de madera, que están los ángeles con seis alas. Muy bien, miren, ahí lo vemos en vivo y en directo. Perfecto. Son de Gracias, madera. José. Este es el cabezal y nosotros le decimos barral, por lo menos yo le decía barral, no sé cómo le dirán ustedes, pero bueno, como no tenemos metales
yo elegí, este es para un sacerdote ritual melquita, bueno, todavía falta terminarlo, bueno, le decimos flabelos o querubines, bueno, no sé cómo, La pues, tiene pregunta otro nombre. importante es, la pregunta importante es, ¿espanta las moscas o no? No, lleva alrededor, tiene que llevar cascabeles, al momento de la celebración suenan los cascabeles, ¿sí? Y acá está el Qué otro lindo. juego que estoy haciendo, no sé si se ve, todavía falta, ¿no? Esta es la parte del disco, donde se ve un ángel que está en posición de Esis, y después Mm, este otro estoy haciendo, todavía falta, bueno, que es para darle a este sacerdote, muy ¿no? bien, muy bien. Muchas gracias, José. Bueno, ahora vamos a ir después revelando. Sí, Víctor. Sí, en griego se llama exapterigio, o algo así, o sea, seis alas, pues son serafines de seis alas, recuerdan la visión del profeta Isaías. Si bien tuvo ese origen práctico, como los flabelos que se usaban para el Papa para espantar los bichos que podían jorobar o y darle aire cuando el Papa estaba con la gente antiguamente. Hoy día, tanto en rito bizantino como en rito armenio y rito maronita, se usan simbolizando la presencia de los ángeles en la liturgia. Los ángeles asisten a la divina liturgia. O la visión de Isaías, que ve a los serafines clamando, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. El rito armenio también lleva cascabeles. Los griegos los usan con cascabeles también, ¿no? Como los cascabeles representan también el canto de los ángeles. En el incensario a veces hay 9 cascabeles por los 9 coros angélicos, esos hay 12. En los que traje de Grecia para la iglesia armenia hay 24 cascabeles. Ahí no sé ya el significado, porque ya son muchos. Por ejemplo, cuando son 12 los apóstoles, cuando son 9 los ángeles. Para todos los números encontramos un simbolismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Padre, sí, hermana una María cosa Elena. que muchas veces todos estos signos que son tan lindos pasan desapercibidos a nuestros ojos, ¿no? Y cómo tenemos que ir al templo realmente con una disposición así, con un sentido de contemplación, ¿no? De observar todo, porque todo esto es como que nos ayuda al encuentro, a un mejor encuentro con el Señor, Ujú. ¿sí? Así que por eso es hermoso que conozcamos, que veamos y que lo vayamos ubicando en cada celebración, porque no siempre se usan, pero estar atentos a todos estos detalles que son tan lindos. Yo a veces decía, solía repetir en la parroquia de Alem que no sean libro dependientes. Lastimosamente se pone como de moda que estamos con los libros así, inclusive durante las ectenias, que ya sabemos que tenemos que responder, Señor, ten piedad. Y sin embargo tenemos el libro acá, ¿no? En lugar de dejar el libro un poco de lado y elevar la mirada. Hay un montón de signos y de cosas que están sucediendo y nuestros templos están preparados para eso, que nos estamos perdiendo todo solamente por tener el libro en la mano. Si ya no sabemos de memoria la mayoría de las oraciones. Y si no te las sabes alguna, te vas uniendo, ¿no? Pero a veces esa actitud librodependiente nos hace perder un montón de esto que dice la hermana María Elena, ¿no es cierto? De todos estos signos que son tan ricos. Y evidentemente, hay veces que uno está más dispuesto y otras veces que uno está menos dispuesto. Qué sé yo, es como decíamos, estamos tratando de imitar lo celestial en el tiempo y en el espacio, que es prácticamente imposible. Sin embargo, bueno, hay una disposición interior que tenemos que trabajar, ¿no? Cada uno verá cómo, llegando con más o menos tiempo antes de a la liturgia, viendo el lugar donde me voy a ubicar, ¿no? Yo nunca voy a entender el que prefiere ponerse último en el templo. Nunca lo voy a entender, pero no por la cuestión de dignidad o de indignidad, sino porque te perdés más de la mitad de las cosas, ¿no? O ni siquiera escuchás bien. Eh, Hagamos todo lo posible para que nuestra participación sea fructuosa, ¿no? En la liturgia. Bien, eh,
Vamos a brevemente ver em, otra tanda de elementos litúrgicos. Digo brevemente porque, porque esto se hace muy largo y no podemos ver todo y prefiero ir al contenido y esto yo se los voy a pasar por el grupo. Son los ornamentos litúrgicos. Está dividido en tres, la del diácono, las del sacerdote y las del obispo. El diácono está vestido con el alba o estejar, con el horarión, que es esa especie de estola diaconal, y las sobremangas. Siempre la liturgia es el encuentro eh, del esposo con la esposa. Y en este sentido, los ministros son los esposos que se van a encontrar con la esposa que es la iglesia. Esta premisa del esposo y de la esposa se usa mucho para eh, de alguna manera, argumentar la belleza y la riqueza de los ornamentos litúrgicos, ¿no? Em, de hecho, en la oración de la vestición de los ornamentos, de la bendición de la revestición de los ornamentos, el sacerdote dice, ¿no? Como un esposo, eh, no me sale en castellano, si Y se alguien le ajusta sale. la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas. Ahí está. Así, Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación, como un esposo que se ajusta la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas. Yo aprendí el ahí español porque no soy tan ucraniano. Ahí está. Muy bien, gracias, Padre Marcos. Pero ven, está en esto la cuestión de la belleza de los ornamentos. En las del sacerdote se agrega el cinturón, se agrega el felón. Y en los ornamentos del obispo, acá tenemos, están los ornamentos para la divina liturgia y los ornamentos para las paraliturgias o para otros oficios, ¿sí? Se distingue la mitra, la que es esa especie de corona, la panaguías, que son esos medallones, el 9 y el 10 que solían ser relicarios, es decir, solían llevar allí el obispo las reliquias. Y se llama panagía, que significa toda santa, porque está pintada la imagen de la Madre de Dios. Encontramos esa capa negra que también puede ser celeste, también puede ser violeta, según las tradiciones, que se llama mantia. Es una especie de capa que el obispo usa para presidir algunos oficios. Y en lugar del felón, el obispo usa sacos, el número 6, el sacos, que es una especie de dalmática a imagen de la vestidura del rey. Y el más importante signo de la vestidura episcopal es el número 8, que es el homofor. El 8 es esta especie de tela que va a rodear el cuello del obispo como imagen del buen pastor, ¿m? Que le rodea las patitas de su oveja, ¿no? Nosotros somos ese homofor, las ovejitas del obispo. Él es el buen pastor. De vuelta, esto se los voy a mandar porque no quiero que aprovechemos el tiempo para, para ver lo que sí. ¿Estoy compartiendo? No, Sí, ¿Sí? ¿Están viendo la ahí las... imagen no. no está compartiendo pantalla. Ah, menos mal. Bien. La Divina Liturgia
Tiene tres partes. Muchos de ustedes ya las conocen, o por lo menos de nombre, algunos no. Vamos a ver hoy dos de estas partes y en el próximo encuentro con el Padre Nazari van a ver la tercera parte. La Divina Liturgia se divide en la proscomedia, en la liturgia de la palabra y en la liturgia de la Eucaristía. Tres partes. Proscomedia, que significa preparación, prótesis también en griego. La liturgia de la palabra o liturgia también de los catecúmenos. Y la liturgia de la Eucaristía o liturgia de los fieles. Tres partes de la Divina Liturgia. La Divina Liturgia entonces va a comenzar con la proscomedia. Yo les voy a enviar un link después en el grupo de un video que yo hice hace unos años explicando la proscomedia. La proscomedia es la preparación del pan y del vino, la preparación de la ofrenda. Se realiza en el santuario, estando todavía las puertas del iconostasio cerradas. Y los fieles en ese momento no responden a oraciones como en la liturgia de la palabra, sino que de esa liturgia solamente participan los ministros sagrados, el sacerdote con el diácono y los servidores del altar. La preparación del pan y del vino nos recuerda la antigua tradición de la ofrenda que llevaban los fieles para participar de la liturgia. Ellos mismos llevaban vino y pan y por lo tanto había que poner orden a todo ese pan y a todo ese vino que llegaba. Había que fraccionarlo, cortarlo, ponerlo en los cálices. Este momento sagrado de preparación de los dones terminó evolucionando en lo que es la proscomedia, en un ritual con un simbolismo particular. Es la preparación del pan y del vino, el simbolismo de el nacimiento y la vida oculta de Cristo. Allí se va a preparar el pan y el vino y se va a cubrir con estos velos que vimos en las imágenes, porque Cristo desde su nacimiento estuvo oculto para el mundo, ¿no? Hasta sus 30 años, que comienza la vida pública del Señor. Y Él va a permanecer en ese altar lateral, el altar de la proscomedia, hasta que comience la liturgia de la Eucaristía, así como permaneció oculto hasta los 30 años. De hecho, la estrella o el asterisco que veíamos que se coloca arriba del discos es el signo de la estrella de Belén, que llegó al lugar donde nació el niño. Algo particular, ustedes lo van a ver en el video, algo particular que para destacar en nuestro rito es el uso del pan. El pan que usamos en la proscomedia y por lo tanto el pan que preparamos para la liturgia no es pan ácimo, sino pan con levadura. La prósfora, así llamamos al pan que se prepara para la divina liturgia, simboliza lo que la Eucaristía tiene que ser quiere ser para nuestra vida. Quiere ser germen, ¿eh? de crecimiento, así como la levadura lo es para la masa. Por eso comulgamos en nuestro rito de pan con levadura. Muchos se sorprenden, ¿no? No es una imitación del pan que consumió Jesús, el pan ácimo, sino que tiene un simbolismo teológico, el pan con levadura. Mm, el sacerdote ofrece a Dios
dijimos estos dones que la comunidad trae. Hoy en día ya la comunidad no trae el pan y el vino, porque los preparamos especialmente y porque hay normas especiales que deben cumplir el pan y el vino para que puedan utilizarse en la divina liturgia. Una cosa, una aclaración útil para los fieles. No regalen vino a los curas cuando viajan a Mendoza. Traen el vino Mistela y le dicen, padre, mire, le traje para la misa. Ese vino no se puede usar en la misa. Hay normas canónicas que estipulan el uso del vino para la divina liturgia, ¿eh? Y es el vino más puro que se elabora sin aditivos, sin conservantes, y por lo tanto no podemos dejar al libre uso de cualquier vino. De hecho, en Argentina solo existen dos marcas oficiales, o al menos reconocidas por la Conferencia Episcopal como aptas para el uso litúrgico: el vino de la bodega Cabrini y el vino de la bodega Don Bosco de los salesianos. Y el pan con levadura es obligatorio. Muchos ritos bizantinos, después de la pandemia, inclusive algunas eparquías dentro de nuestra propia iglesia greco-católica ucraniana, han dejado de usar el pan con levadura para usar las hostias latinas por un motivo de higiene. Ojo con eso, porque un acto ilícito. Es un acto ilícito. De hecho, el código, el derecho particular de nuestra iglesia, de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, obliga al sacerdote a partir la prósfora, el pan de la proscomedia, en la proscomedia y no fuera de la liturgia. Está prohibido partir el pan antes de la liturgia. Esto lo estoy diciendo para los que ya están más en tema. No se preocupen, que no es de vital importancia. Pero es interesante saber que es una norma y que hay una prohibición explícita de no hacerlo fuera de la liturgia. Decíamos que la proscomedia era la ofrenda que traían los fieles, pero que ya no, los fieles no la traen. ¿Cuál va a ser entonces esa ofrenda que traen los fieles y que va a estar en la proscomedia? Nuestras intenciones. Porque cuando el sacerdote va a partir el pan, cada pedacito de pan va a llevar una intención particular. Primero se va a hacer memoria de la Virgen, de los santos, de la jerarquía eclesiástica, pero después se va a recordar en cada pedacito de pan a los vivos y a los difuntos por los cuales rezamos en esa liturgia. Por eso es importante no solamente recordar interiormente por quienes queremos rezar la liturgia, sino presentar la intención al sacerdote. Padre, quiero que rece la liturgia por fulano y por mengano. Estos están vivos y estos están muertos. Porque entonces el sacerdote los nombra. Y un nombre, ese nombre va a estar allí presente en el discos. Y ese pedacito de pan con ese nombre se va a transformar en un pedazo del cuerpo de Cristo. Fíjense qué distinto, ¿no? Esto es parte de la dimensión eclesial, ¿no? De la liturgia. Qué diferente a solamente ir y rezar por alguien, a presentar la intención. Es decir, este nombre, yo quiero que recen por este nombre, Padre, tome. Si en la parroquia no tienen desarrollado un sistema de intenciones, no tengan vergüenza de acercarse al sacerdote y pedirle que rece por tal persona en en la liturgia. Lo tiene que hacer, lo tiene que hacer, vivo o difunto. Bueno, les voy a pasar el link y ahí van a ver en un video más explicada la proscomedia. Y para terminar,
porque ya estamos llegando al final de la hora, vamos a ver la segunda parte de la Divina Liturgia, que es, dijimos, la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra. Quiero compartir con ustedes una cita del Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el versículo 11. Escuchen con atención. Ya es lo último, ¿eh? No se canse. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Muy brevemente, ¿quién se anima a decir qué es lo que le llegó de este texto, viendo esta imagen, sobre el buen pastor? El que quiera, se habilita el micrófono y lo dice. Protección. Muy bien, protección, Salomón. ¿Alguien más? Mucho amor y mucha ternura. El pastor, Karina, ¿no? Que tiene amor y que tiene ternura. Muy bien. ¿Alguien más? Que nunca estamos solos cuando estamos y confiamos en el buen pastor, que aunque haya otros asalariados tal vez, o otras personas, otros, no sé, Qué lindo, Cande. Sí. No sí, hay soledad, ¿no? El buen pastor tal no. vez sí. Siento que a veces me llegó mucho porque estaba viendo justamente el otro día, leyendo sobre eso, que a veces nos dejamos llevar, tal vez por la naturaleza humana también, por diferentes, no sé, pasiones más mundanas, no tan espirituales y demás, y al fin y al cabo cuando llega lo malo, no están más, o sea, no nos llenan, desaparece, estamos solos y está al final el buen pastor, digamos, Dios. Entonces siento que es eso, el no estar solo. Qué lindo, ¿eh? Sí. No hay soledad si está el buen pastor. ¿Alguien más? Pertenencia, pertenencia, Padre. ¡Uy, qué cara conocida! Pertenencia, Como sí. Somos parte de un rebaño. Somos parte de un rebaño. Sí. Miren, ¿saben por qué quería que hagamos esto? Para que nos demos cuenta de que la palabra de Dios, es una palabra viva. Es decir, no hay un mensaje general, sino que de alguna manera la palabra se hace viva en cada persona a la que llega. Nosotros podemos todos, y de hecho lo hemos todos escuchado, exactamente el mismo texto. Sin embargo, para algunos significó una cosa y para otros significó otra. La palabra de Dios, entonces, tiene un gran sentido profundo personal.
porque Cristo nos llama por nuestro nombre y quiere acompañarnos en nuestro camino de vida. Quiere ofrecernos la gracia para responder a su amor. La liturgia de la palabra, por lo tanto, será esta parte en la liturgia en la que Dios va a hablarnos a nosotros, nos invita a conversar para fortalecernos en la fe. Esto no quiere decir que cada uno va a interpretar la palabra como se le cante, no tiene que ver con la interpretación. Nosotros interpretamos la palabra de acuerdo a la tradición de la iglesia, de acuerdo al magisterio. No hay libre interpretación de la palabra, no quiero decir eso, sino que lo que quiero decir es que Dios tiene algo para decirme y yo tengo que ir, quizás volviendo a este tema de la disposición que hablaba la hermana María Elena, yo tengo que ir a la liturgia de la palabra con la disposición de que Dios me va a decir algo, de que Dios tiene algo para decirme. Porque si me voy como, si salgo como entré, no tiene sentido. Yo tengo que haber recibido un mensaje. Cada gesto y cada palabra, cada signo tiene un profundo sentido. Y evidentemente que en la liturgia de la palabra va a ser la palabra misma de el Padre, Jesucristo, el Señor, el que se nos va a dar a conocer. ¿Dónde comienza la liturgia de la palabra? Con la expresión bendito sea el reino. Bendito sea el reino del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el comienzo de la liturgia de la palabra. Estamos diciendo lo que habíamos dicho al principio, que estamos haciendo presente el reino acá en la tierra. Bendito sea el reino. ¿Qué reino? Este reino. El reino sí, el reino todavía no está completamente instaurado, porque se va a complementar el día de la segunda venida de Cristo, pero ya estamos experimentando el reino acá en la tierra. Se llama liturgia de la palabra o liturgia de los fieles, o liturgia de los catecúmenos, porque en esta parte participaban todos los que se estaban preparando para el bautismo. Todos iban a escuchar la palabra de Dios. Después de la exclamación, bendito sea el reino, se sigue con la ectenia de la paz. Ah, yo tenía una diapositiva para no perderme. Sí, ahí les voy a mostrar. Esto es lo último, ¿eh? No se vayan. Em, Después de la exclamación bendito sea el reino, viene la ectenia de la paz. Esa ectenia en la que empieza, en paz roguemos al Señor, por la paz que procede de lo alto, por la paz del mundo entero. La paz como fruto del Espíritu es la que invocamos en primer lugar. Si nosotros nos dejamos transformar por esta paz, entonces vamos a poder participar de esta liturgia celestial. Y de alguna manera, fíjense que a veces es lo que más buscamos en ese domingo, en ese momentito que vamos a la iglesia, ¿no? Es mi momentito de paz, ¿no? En el medio de tanto ruido, en el medio de tanta preocupación, va a ser mi momento de desconectarme. Fíjense cómo inclusive todas estas espiritualidades tan de moda, ¿no? Eh, Vinculadas con las religiones orientales, con el New Age, tratan de buscar esto, tratan de buscar la paz, ¿no? Esto que lo hacen tan a tientas, nosotros lo tenemos dogmáticamente afirmado, ¿no? Cristo es nuestra paz. Y Cristo resucitado, lo primero que le dice a sus discípulos va a ser, la paz esté con ustedes.
Nosotros durante la Divina Liturgia vamos a recibir numerosas veces la paz. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Esta liturgia de la palabra vamos a acompañarla con las antífonas, que son versículos de los salmos que vamos a cantar haciendo propias las palabras del padre Marcos, que hoy comentó en el almuerzo. Cristo es como el nuevo David, ¿no? Eh, que canta los salmos, porque, porque en definitiva él termina diciendo, él es el buen pastor. Él termina diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no solamente repetía los salmos de David, sino que los hacía en primera persona. Y nosotros de alguna manera vamos a también hacernos autores de los salmos, en el sentido de que cuando rezamos las antífonas, los tenemos que rezar en primera persona, ¿no? Alaba al Señor, oh tierra entera, canta su nombre, alaba su gloria. Los tenemos que rezar en primera persona. Yo estoy alabando al Señor. Esa es mi alabanza. Y esta alabanza de la palabra se va a ver reflejada en la entrada menor. Entrada menor llamamos a la entrada del sacerdote con el evangeliario en sus manos cuando dice, sabiduría, estemos atentos. Vengan, alegremos y postrémonos ante Cristo, nosotros decimos. Reconocemos que en la palabra está Cristo mismo. Alabamos su palabra porque lo alabamos a Él, porque Él es la palabra, el Logos. Después de la entrada menor vamos a rezar los troparios, que son oraciones en las que de alguna manera sintetizamos el misterio que estamos celebrando. Cuando vamos a la liturgia dominical, siempre el tropario va a ser de resurrección. Escuchamos que dicen tropario tono uno, tropario tono 2, tropario tono 3. Son los 8 tonos de alabanza de la resurrección. Porque cada tropario de resurrección, cada tropario de cada tono va a hacer una síntesis del misterio de la resurrección de Cristo. Porque cada domingo es Pascua. Cada domingo es resurrección. Después, después de los troparios, vamos a rezar el trisagio, el himno tres veces santo, como decía Víctor, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Esta actitud de el pecador orante o del orante pecador es muy marcada en nuestro rito. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Señor, ten misericordia de mi pecador. Yo recuerdo que una vez un amigo mío, sacerdote, la primera vez que concelebró la liturgia bizantina conmigo, me dijo, nunca dije tantas veces que era un pecador cuando terminamos de celebrar. Fíjense, nosotros no nos damos cuenta porque ya estamos acostumbrados, pero qué bien que nos viene a recordar eso, ¿no? Santo es Dios, santo es solo Dios y nosotros somos pecadores. Y viene bien repetirlo tantas veces, ¿no? No para solamente acomodarnos en esa verdad, sino para darnos cuenta a dónde estamos llamados, ¿no? Y cuánto todavía tenemos que transformar, cuánto tenemos que trabajar, cuánto tenemos que cambiar. Siguiendo
con la liturgia de la palabra llega finalmente la proclamación de la palabra. Vamos a escuchar el texto de la epístola. Epa, ¿qué pasó acá? Vamos a escuchar el texto de la epístola y el texto del Evangelio. Ahí les comparto, solo para que se entretengan o para que tomen nota, no sé. Esta escucha de la palabra, como dijimos, va a ser un momento de diálogo íntimo. A pesar de que se nos está proclamando a todos, Cristo me está hablando a mí. Por eso después hay una homilía. La homilía tiene este sentido de que tratemos de, a través del ministro de la palabra, que es el sacerdote, que podamos entender qué es lo que Cristo me está queriendo decir. Y es interesante que muchas veces el sacerdote planea una cosa en la homilía y el fiel entiende completamente otra. Ahí uno se da cuenta cómo el Espíritu actúa. Porque a veces lo que uno preparó no es lo que entendió el otro, pero es lo que necesitaba el otro. Les cuento otra anécdota graciosa para terminar con esta parte y antes de despedirnos. Qué efectiva que es la palabra de Dios, ¿no? Y, y cómo somos ministros de la palabra sin darnos cuenta, ¿no? Un sacerdote, mi padre espiritual, celebraba misa todos los días en un convento de monjas que en realidad estaba abierto a los fieles, en un barrio muy paquete acá de la capital, donde todas las este, mujeres mayores piadosas iban a misa diaria. Entonces, extrañamente es una iglesia en la que todos los días está llena la misa de la mañana. Y él preparaba la homilía todos los días. Es decir, se tomaba el tiempo el día anterior para preparar la homilía, no improvisaba o no decía algo al pasar. Y a él un poco le bajoneaba de que la gente no le daba una devolución de lo que él decía. Es decir, como que estaba inseguro de que si de lo que él predicaba a la gente le llegaba o no le llegaba, si le gustaba o no le gustaba, ¿no? Hasta que un día un señor, cuando termina la misa, le detiene y le dice, Padre, yo le quiero agradecer a usted por algo. Sí, decime, le dice. Yo le quiero agradecer por sus homilías. Bueno, y por fin el padre se puso como contento, ¿no? Sonríe y bueno, está esperando a ver la devolución de la homilía del día y le dice el Señor, yo le quiero agradecer por sus homilías porque usted cada vez que empieza a predicar dice, queridos hermanos y hermanas. Y yo me siento muy querido en ese momento. Fíjense que el pobre cura preparaba la homilía y lo único que le llegaba o lo que mejor le llegaba era la muletilla de cómo él comenzaba, el queridos hermanos y hermanas. Pero bueno, el espíritu estaba ahí, ¿no? Y eso es algo grandioso, eso es algo grandioso. Él sabe mejor que nosotros qué es lo que necesitamos, ¿no? La liturgia de la palabra va a continuar con la actenia insistente en la que vamos a responder no solamente una vez, Señor, ten piedad, sino tres veces, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y esta ectenia tiene una importancia fundamental. ¿Saben por qué? Porque en esa ectenia vamos a presentar particularmente las intenciones de las personas vivas por las que estamos rezando. En algunas comunidades se nombra en voz alta el sacerdote o el diácono. Si no las se nombra, están implícitamente incluidas o, ahora que ustedes lo saben, incluyanla ustedes en ese momento. Acuérdense en ese momento de la actenia insistente, en la actenia en la que se responde tres veces, Señor, ten piedad.
los nombres, los rostros de las personas vivas por las que se está rezando, porque ya está por comenzar la liturgia eucarística. Ya está por abrirse el cielo para que el verbo de Dios se haga carne, para que la palabra ya sea Eucaristía. Y ese va a ser el tema que van a dar en el próximo encuentro, ¿eh? La liturgia eucarística, es decir, la tercera parte de la Divina Liturgia. No hay mucho tiempo para preguntas. Supongo que siempre pasa lo mismo, porque ya es un poco tarde. Sin embargo, les quiero agradecer por la atención y por la perseverancia, porque veo que fuimos más de 50, ahora se desconectaron algunos, pero fuimos más de 50. Y esto es algo muy hermoso que está sucediendo, porque em, porque ahora ustedes son replicadores, ¿no? De todo esto. Y eso es lo valioso, de que puedan compartirlo eh, en sus comunidades, con sus grupos de catequesis, y si no son catequistas, con quienes puedan, o por lo menos atesorarlo en su corazón para que cuando el Señor los llame a algo en particular, ustedes puedan haber madurado todo esto o guardado en su corazón. Vamos a rezarle a la Madre de Dios y en particular a la Virgen de Luján, mañana que celebramos el Día de la Independencia, para pedirle a la Virgen por nuestra patria, que tanto lo necesita, que tanto necesita de su protección, pedirle que ella proteja a los gobernantes, a todos los funcionarios, a todos los ciudadanos, que la Virgen interceda para que tengamos un país más justo, con mayor igualdad, con paz, y que ella pueda siempre consolar a los afligidos, ¿no? Y proteger a los desamparados. Alégrate María, Virgen y Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, porque de ti nació Cristo, Salvador y Liberador. La bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, con su gracia y su amor por la humanidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pueden desmutearse, así nos despedimos en voz alta. Gracias a Gracias, todos. Padre. Chao, Muchas chao. gracias Chao a a todos. Buenas todos. Noches. noches, Hasta Chao. luego. padre. Gracias, Chao. padre. Muy Dado buenas Brasi. clases. Adiós. Chao. Bendición. Lindo Dado verlas. Brasi. Gracias, Padre. Estuvo hermoso. Gracias, Gracias, Padre. Un gracias. placer Muchas gracias, escucharlo Padre. nuevamente. Adiós, Padre Marcelo. Chao, Un Padre besito. Adiós, Marcelo. Marcelo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, padre. Muchas gracias. Muy Chao, chao, chao. interesante. Chao, chao, Florencia. Interesante. Liliana. Qué lindo. Está padre, todo bien. Ah, y los que están Saludos preparando el desde aniversario. Muy Tucumán, bien. desde Saludos, Tucumán, Soraya y Tere. desde Tucumán, saludos, donde se Ah, declaró la hasta luego, independencia. Tucumán. Muy bien. Chao, chao.